Bien, muchachos, entonces vamos a seguir con nuestro tema de volúmenes de sólidos de revolución y ahora pues vamos a hablar del caso precisamente cuando vamos a usar el método de arandelas. Bien, bueno, vamos a contar aquí precisamente en qué caso se usará, que es precisamente lo siguiente. Anteriormente, ¿qué habíamos hecho? Anteriormente lo que habíamos considerado era precisamente poner a rotar una región que estaba comprendida. Vamos a colocar que, digamos, esta es mi función f, esta es mi función f de x, y lo que hablábamos era en un intervalo aquí, desde A hasta B, ¿sí? Y lo que poníamos era a revolucionar, a rotar con respecto al eje x, la región que estaba bajo de la curva, entre la curva y el eje x. Bien, era esta región la que poníamos a rotar anteriormente. Bien, pero ahora lo que vamos a usar es precisamente lo siguiente. Vamos a pensar que no solamente vamos a trabajar con la función f de x, sino que además está una función adicional. Vamos a colocar que por aquí está función g. Y que ahora la región que yo quiero poner a rotar es precisamente la región que está aquí. Esta región de acá es la que yo quiero poner a rotar. Y si la ponemos a rotar, entonces veamos qué formaría. Vamos, voy a tomar por aquí, digamos, solamente una sección. Si la ponemos a rotar, colocar por aquí este punto, por ejemplo, al hacer simetría con respecto al eje x, este punto de acá me quedaría por acá y este punto me quedaría, a ver, por acá más o menos. Y entonces, digamos, cuando hagamos la revolución, lo que nos va a generar aquí va a ser una arandela, que por eso vamos a llamar este método arandelas. Bueno, esperemos, vamos a tratar de hacerlo. Me va a generar precisamente estas arandelas y estas van a ser las secciones transversales. Entonces, digamos, estamos trabajando aquí para un x dado, y para ese x dado, ¿quién sería el área? Recordemos que anteriormente habíamos dicho que el volumen iba a ser igual a la integral desde A hasta B de el área de las secciones transversales, por dx. Siempre vamos a usar esta fórmula. Lo que pasa es que pues vamos a tratar de reducirla pensando en qué estamos trabajando. Por lo menos en lo anterior, cuando vimos que era revolucionar una región nada más comprendida entre f de x y el eje x, era aquí la integral de pi por f de x al cuadrado. Y vamos a mirar cómo nos queda ahora en este caso, que la región que estamos revolucionando es la que está entre estas dos funciones. Bien, entonces para eso pues necesitamos saber quién sería el área de la sección transversal, que va a ser precisamente el área de un disco, de una arandela. Y entonces el área de esa arandela, ¿quién va a ser? Va a ser pi. Si nosotros a esto de aquí le llamamos el radio r, y a esto de acá le llamamos el radio r mayúscula, entonces sería pi por r mayúscula, sería todo el disco completo, pero le quitamos la parte hueca, que sería menos pi r cuadrado. Que esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? A pi factor de r cuadrado menos r cuadrado. Nos queda de esta manera. Ahora, ¿quién es el radio r mayúscula? Resulta que para este r mayúscula, para este r minúscula, r es precisamente la imagen de x en la función g. Eso es precisamente g de x. Y para el radio r mayúscula va a ser precisamente el valor en la función f de x. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente, que el área de la sección transversal va a ser igual a pi factor ¿de quién? De f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que precisamente el radio mayor lo determina precisamente la función que está por encima, la función que está más externa. La función que, por decirlo así,
está más alejada de nuestro eje de rotación, que en este caso, en el dibujo que yo planteé, nuestro eje de rotación es el eje X. ¿Listo? Ese es nuestro eje de rotación. Bien, y por lo tanto entonces vamos a usar esta fórmula. Lo que nos va a quedar es que para el caso de arandelas, o para cuando estemos rotando regiones entre una región comprendida entre dos funciones, va a ser igual a la integral desde A hasta B de pi factor de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, todo por dx. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Bien. Resulta que nosotros, no sé si ustedes ya lo notaron, hasta el momento, pues hemos hecho todo, en el caso de discos y en el caso de arandelas, o bueno, hasta el momento no hemos hecho ejercicios de arandelas, pero todo lo que hicimos de disco fue rotando con respecto a el eje de rotación, precisamente coincidía con el borde de la región, ¿sí? Bueno, aquí en este caso, el eje de rotación no coincide con el borde de la región, porque el borde de la región sería esto o este de acá. Entonces aquí cambia un poco y precisamente eso es lo que va a generar que sean arandelas. Ahora, los primeros ejemplos que vamos a hacer considerando que se pone a rotar con respecto al eje X, pero no solamente se puede rotar con respecto al eje X, también se puede rotar con respecto a cualquier otra recta. Se puede hacer con respecto a la recta y igual a 1, y igual a menos 2, así sucesivamente. Lo importante es que las rectas o los ejes de rotación no corten la región. Eso es lo más importante. Bien, vamos a entrar en detalles con un ejemplo. Colocar aquí ejemplo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el volumen del sólido generado al rotar respecto al eje X, la región acotada por las gráficas de y igual a x más 2, y igual a x, x igual a 0 y x igual a 3. Vamos a hallar el volumen del sólido que tenemos ahí. Bien. Recomendación que siempre hago en esta parte es hacer la gráfica. ¿Sí? La gráfica es importante hacerla porque con la gráfica podemos ver nosotros cuál sería el radio mayor y cuál sería el radio menor. Bien, eso es lo que necesitamos identificar. Ok, entonces voy a hacer aquí el bosquejo de la región. Lo que necesitamos realizar más que todo es el bosquejo de la región. Con la región pues ya pintada podremos hacer nuestras cuentas. Voy a hacerla por aquí. Y vamos a graficar entonces las dos funciones. La primera es y igual a x, que sería esta de acá. Esta es la función y igual a x. Y la función y igual a x más 2. Perdón. Bien. X más 2. Colocarlo aquí. Esta es y igual a x más 2. Bien, y dice que está acotada entre esas dos funciones, ya grafiqué las dos primeras, x igual a 0, que x igual a 0 ustedes saben que precisamente es el eje y, ¿cierto? Coincide con el eje y. Voy a pintarlo de todas formas, de hecho voy a pintar nada más la parte que necesitamos, esta de acá, y x igual a 3, que x igual a 3 es esta de acá. ¿Cuál es la región que queda totalmente acotada entre ellas, entre las cuatro? Pues la región que queda totalmente acotada es esta de acá. Esta es la región
que vamos a poner a revolucionar. Y dice que la vamos a poner a revolucionar con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Bien. Entonces, por ejemplo, voy a trasladar este punto. Este punto lo reflejo, me quedaría por acá. ¿Sí? Queda a la misma distancia del eje X. Este punto de acá quedaría por aquí. Y entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría que la arandela, la forma de la arandela, es la siguiente. Voy a pintarla aquí con rojo. Bueno, más o menos así. Ustedes traten de pintarla pues que se vea un poco mejor. Bueno, esta es la arandela, de la cual nosotros necesitamos saber cuál es el radio mayor y cuál es el radio menor. Entonces aquí tenemos a X. Y aquí fácilmente vemos que el radio menor es precisamente esta distancia, que va a ser evaluar en esta función. Va a ser evaluar en esta función. Y el radio mayor va a ser evaluar en esta función de acá. Entonces lo que tenemos es precisamente que el volumen que nos están pidiendo es igual a la integral de... ahora, ¿cómo definen los intervalos de integración? Pues miro desde dónde hasta dónde puedo tomar estas arandelas. Y las arandelas las puedo variar desde este punto hasta este punto de acá. O sea, las puedo mover desde 0 y hasta 3. Luego la integral la debo hacer desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. ¿De quién? De pi, que multiplica a f de x al cuadrado menos... bueno, vamos a escribir de una vez quién es f de x. Aquí en este caso, la función que está más lejana es esta de acá, entonces esta sería mi función f. Y la que está más cerca del eje de rotación es esta, que sería la función g. Entonces aquí me quedaría que es x más 2, perdón, x más 2 al cuadrado, ¿cierto? La que está por encima, menos la que está más cercana al cuadrado por dx. Nos queda de esta manera. Bien. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto me quedaría el volumen, es igual a la integral desde 0 y hasta 3 de pi factor de quién. Entonces me quedaría aquí x cuadrado más 4 veces x más 4 menos x al cuadrado por dx. Aquí vemos que se pueden cancelar por los x cuadrados. Y entonces lo que me queda es que el volumen va a ser igual a quién. Va a ser igual a pi por la integral desde 0 y hasta 3 de x, de 4x, perdón, más 4. Bueno, de hecho podríamos haber sacado aquí factor común 4. Pero bueno, dejémoslo así, por dx. ¿Y esto es igual a quién? Entonces me quedaría pi factor de 2x cuadrado más 4x. Esto evaluado desde 0 y hasta 3. Evaluando en 0 nos va a dar aquí 0 y 0. Solamente nos va a quedar valores cuando evaluemos en 3. Cuando evaluamos en 3 me quedaría aquí 3 al cuadrado es 9, por 2 18 y 4 por 3 12. O sea, sería 12 más 18, 30. O sea que esto nos va a dar que es igual a 30 pi en unidades cúbicas, que estamos hablando pues de volúmenes. Y esa es precisamente la solución de nuestro ejercicio. Por lo general, los ejes, como les decía ahorita, los ejes de rotación no lo vamos a considerar siempre el eje X ni el eje Y. Entonces siempre es importante verlo como yo les decía hace un momento. Es verlo como cuál es el radio mayor, o determinar cuál es el radio mayor y cuál es el radio menor. Eso es lo que necesitamos pues determinar. Bien, vamos a hacer más ejemplos. La idea es pues, que nos quede claro, y para eso pues vamos a hacer algunos otros ejemplos en los que necesitemos algunas cosas diferentes. Vamos a hacer el siguiente. Ejemplo.
Entonces vamos a colocar el mismo enunciado, de hecho lo voy a copiar, voy a pegar. Lo único que cambia es la región, que va a estar acotada por otras funciones. Ahora las funciones que vamos a usar van a ser las siguientes. Van a ser y igual a raíz de x y y igual a x por estas dos de aquí. Bien, vamos a hacer aquí el bosquejo de la gráfica. Bueno, si ustedes quieren, pues lo pueden graficar en GeoGebra para que lo vean mejor. O sea que esto lo pueden hacer ustedes mismos. 1 y 1 acá. La gráfica de y igual a raíz de x es esta, tiene la siguiente manera. Es algo de la siguiente manera. Entonces ahí la tomé bastante ampliada. Y la gráfica de y igual a x es esta. Esa es la gráfica de y igual a x. Bien, realmente aquí el punto de intersección es lo que necesitamos. ¿Por qué? En este caso no nos dicen desde dónde y hasta dónde vamos a tomar la región. ¿Sí? En este caso no nos dicen nada de ello. Pero nos dicen que la región está totalmente acotada por estas dos. Entonces hay que mirar desde dónde y hasta dónde iría la función. Para eso, pues entonces lo que vamos a hacer es lo que hicimos ya en alguna ocasión, que es igualación. Entonces tenemos nuestras dos funciones, raíz de x, y la igualamos a la segunda función, que es x. De aquí obtenemos que x, vamos a colocar, elevamos al cuadrado, me quedaría x cuadrado menos x es igual a 0. Y de ahí me queda entonces que x, factor de x menos 1, igual a 0. Por lo tanto tenemos dos puntos de intersección, que es en x igual a 0 y en x igual a 1, que pues gráficamente, o por lo que nosotros ya conocemos de las funciones, pues ya lo podríamos haber dicho, ¿cierto? El punto de intersección aquí es el punto 1, 1. Y el otro punto de intersección es el origen. Este punto de acá, el 0, 0. Voy a hacerlo por aquí, el 0, 0. Bien. Ahora pintemos, pues, cómo nos quedaría una arandela. En este caso, una arandela nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a tomar este punto aquí. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Bien, esa es la arandela a la cual le vamos a calcular el área. Esas arandelas, ¿desde dónde y hasta dónde las puedo mover? Entonces el volumen va a ser la integral, ¿sí?, de las arandelas, que se van a poder mover desde 0 y hasta 1. En esa región es que puedo tomar las arandelas, desde 0 y hasta 1. Y ahora lo que miro es quién sería el radio mayor y quién sería el radio menor. Siempre pues el eje, el centro de los radios es el eje de rotación, que en este caso, de nuevo es el eje X. ¿Listo? En este caso, de nuevo es el eje X. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Quién sería el radio menor y quién sería el radio mayor? Entonces, este es el radio menor y este es el radio mayor. Siempre que tomemos el eje X como eje de rotación, pues va a ser evaluar simplemente en la función. Entonces, aquí sería la función que está por encima, o la función que está más lejana de precisamente de nuestro eje de rotación, es la raíz de X. Entonces nos queda que es pi por la función raíz de X al cuadrado menos la función que está más cercana, que en este caso es X al cuadrado. Nos queda pues de esta manera. Bien. Y esto entonces va a ser con respecto a X. Bien, nos quedaría así. Ahora, hagamos la cuenta, esto nos va a quedar volumen. Vamos a colocar aquí el pi por fuera. La integral desde 0 hasta 1 de x menos x al cuadrado por dx. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a pi factor de x cuadrado sobre 2
menos x al cubo sobre 3 evaluado desde 0 y hasta 1. Bien, evaluado en 0 nos va a dar 0, luego lo que nos va a quedar es solamente evaluando en 1. Y evaluando en 1 nos quedaría que es 1/2 menos 1/3. Nos quedaría de esta manera. 1/3 menos 1/2 menos 1/3. Que esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto sería 3 menos 2 nos daría 1/6. Sería 1/6 de pi en unidades cúbicas. Nos quedaría pues de esta manera. Bien. Ahora vamos a hacer algo diferente con el mismo ejercicio. ¿En qué sentido? Voy a decidir ahora no rotar con respecto al eje X, sino rotar con respecto al eje Y. Bien. Y vamos a mirar entonces cómo nos quedaría. Profe, una pregunta. Sí, dime. Cuando usted refleja, ¿lo puede hacer en cualquier lado o en todo el centro de la donde se acota? O sea, el radio, ¿cómo lo tomo yo? El En el radio, centro. el radio siempre va del eje de rotación hasta donde termina, ¿no? Pero siempre el centro es el eje de rotación. Sí, pero quiero saber que usted toma cualquier punto para hacerle de rotación o en todo el centro, digamos. Ah, ya te entiendo. Sí, este es cualquier punto. Este X, ¿a ese te refieres? Ah, sí, sí, sí. Ese es un X, cualquiera, donde tú lo quieras poner, ¿sí? Solamente que Ah, yo hago listo. siempre la gráfica, o sea, eso de hecho hay personas que no hacen la gráfica, porque ya saben precisamente cómo funciona, sino que yo hago la gráfica siempre para tratar de identificar gráficamente quién es el radio menor y cuál es el radio mayor. En los casos que rota con respecto al eje X, de hecho es muy evidente, ¿sí? Ahí se ve muy claro. Pero ya vamos a ver cuando cambiemos los ejes de rotación, cuando ya no sean el eje X ni el eje Y, que ya pues vamos a necesitar un poco más de perspectiva. Bien, si este X es cualquiera en el intervalo, ¿sí? De hecho, por eso es que yo digo, ¿de dónde hasta dónde puedo ir? Pues entonces yo miro desde dónde y hasta dónde puedo tomar esta X. Fuera de 1 no puedo tomarla porque ya no habría región de revolución, no habría sólido de revolución. Y antes de 0 tampoco habría sólido de revolución porque solamente estoy revolucionando la región que está entre 0 y 1. Bien, bueno, entonces les decía, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a poner a rotarlo con respecto a el eje Y. Entonces voy a copiar aquí y lo que cambiaré del enunciado es precisamente que el eje de rotación ahora es el eje Y. Entonces aquí nuestro eje de rotación ahora va a ser el eje Y. Bien. Y entonces nos queda lo siguiente. Voy a hacer la gráfica aquí nuevamente. Ustedes ya saben pues cómo es la gráfica. Bueno, la forma de la región a revolucionar es algo como lo siguiente. Digamos que así es la forma de la región a revolucionar. Pero ahora la vamos a revolucionar con respecto al eje Y. Ahora este es nuestro eje de rotación. Y entonces una arandela, ¿cómo nos quedaría? Entonces, ahora miren, yo voy a tomar las arandelas, es aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sólido se genera es de esta manera. Estamos revolucionando es aquí, así de esta forma. Entonces debo tomar los valores aquí. Y miren que lo primero que uno dice es, pues aquí los valores que yo voy a tomar no van a ser X, sino que van a ser Y. Entonces aquí tomo un Y, ¿y qué me quedaría? Entonces miren, bueno, los puntos cómo quedarían. Este punto quedaría, va a ser ese Y un poco más pequeño. Ese Y de ahí. Los puntos me quedarían, este punto de aquí, me quedaría por acá. Y el X quedaría más o menos por acá.
Bueno, más o menos de esta forma. Y entonces miren la arandela como nos queda de esta manera. Esta sería la arandela ahora. Bien. Esas arandelas, ¿desde dónde y hasta dónde las podemos tomar? Miren, lo primero que ustedes se dan cuenta es que pues ya no estamos poniéndolas a variar en el eje X, sino que en el eje Y. Entonces vamos a decir lo siguiente. El volumen va a ser igual ¿a quién? A la integral. ¿Desde dónde y hasta dónde podemos mover las arandelas? Las podemos mover desde 0 y hasta 1. ¿En dónde? En el eje Y. Entonces la integral va a ser con respecto a Y. Y como vamos a integrar con respecto a Y, las funciones que aparecen aquí deben depender solamente de Y. Bien. ¿Cuál es el radio menor? Entonces, el radio menor es precisamente la distancia que hay de aquí a acá, que sería este valor en X. ¿Sí? Sería como un X1. Y el radio mayor sería este de aquí, el X2. ¿Sí? Bien. Entonces, de ahí que tenemos, miren, resulta que la función, la de aquí es Y igual a raíz de X. Esta es Y igual a raíz de X. Y esta de acá es Y igual a X. Como vamos a escribir con respecto a Y nuestra función, entonces aquí debemos escribir las ecuaciones al contrario. Esto sería X igual a Y al cuadrado. Y esta pues es X igual a Y. Ya la tenemos así despejada. Entonces el radio mayor sería la función que está más lejana, que es X igual a Y. Entonces sería Y cuadrado menos la función que está más cercana, que es la función X igual a Y al cuadrado. Entonces sería, vamos a escribirlo, voy a separar aquí un poco. La que está más lejos es X igual a Y. Y la que está más cercana es Y cuadrado. Nos quedaría así. Y esto entonces va a ser igual a ¿quién? A la integral desde 0, vamos a colocar el pi afuera, pi veces la integral desde 0 hasta 1 de Y al cuadrado menos Y a la 4 por dy. Y esto va a ser igual a ¿quién? Pi factor de Y al cubo sobre 3 menos Y a la 5 sobre 5. Esto evaluado desde 0 y hasta 1. Cuando evaluamos en 0, pues nos va a dar 0. Pero cuando evaluamos en 1 nos quedaría que el volumen es igual a pi factor de 1 sobre 3 menos 1 sobre 5. Hay una cosa que nosotros debemos tener clara, y es que siempre que hagamos estas cuentas, en ningún caso nos puede quedar que el volumen es un valor negativo. Si nos queda algún valor negativo, ya sabemos que en algún paso, en algún procedimiento, tuvimos algún error. Bien. Profe, qué pena, es que no sé bien por qué fue que elevó ahí al cuadrado de las funciones y Porque esa es la fórmula. Siempre lo que vamos a hacer es esto. El volumen va a ser igual a la integral desde A hasta B de pi factor de ¿quién? Del radio al cuadrado, radio mayor al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado, y aquí por dy o por dx, ¿no? Dependiendo de con quién estemos trabajando. ¿Sí? Que era precisamente, pues como yo le había escrito inicialmente, pues en este caso eran las funciones, ¿no? La función f al cuadrado menos la función g al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ok, tenemos eso de ahí. Y listo, entonces ya tenemos cómo se halla el volumen de los sólidos en revolución, y estos son precisamente, pues, considero yo que los casos sencillos. ¿Dónde van a haber casos complicados? Pues cuando decidamos rotar con respecto a una recta diferente al eje X. ¿Sí? Ahí ya van a cambiar precisamente pues las cosas. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual los ejes de rotación sean diferentes. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar para iniciar el otro video con otros ejemplos. ¿Listo? Para no hacer más largo este.